Hermanos, el Señor les bendiga grandemente una vez más. Nos encontramos sobre todo en este domingo que nos estamos acercando. Nos falta aparentemente una semana para terminar la cuarentena. No sabemos cómo se va a desarrollar finalmente. Hay algunos indicios que el presidente ha ido marcando para lo que viene, pero realmente estamos todavía restringidos en esto de hacer cultos de encuentro personales, así que nos estamos acercando a través de las redes. Seguramente a ustedes les ha llegado ya el video en nuestra iglesia central, y ahora también les comparto de parte mía como pastor de la congregación en San Luis una reflexión, una palabra de parte de Dios que nos va a ayudar a atravesar este tiempo tan particular, tan especial de Dios. Quisiera que, lejos de quejarnos de esto, pudiésemos apreciar lo que está sucediendo. Yo sé que a nivel mundial y en los lugares donde haya personas infectadas o incluso ya fallecidas, la situación no es de lo mejor. En muchos lugares como Italia, como España, Irán, es decir, en muchos lugares en Estados Unidos se están viviendo momentos angustiosos tremendamente debido a este enemigo mortal invisible que ha salido a buscar a la gente, a derribar estructuras económicas y poderes de toda índole en el mundo. Y esto significa que no es tanto satánico, porque Satanás es el que ha creado este sistema realmente antidios, así que tenemos que dejar entrever que más bien hay un plan de Dios atrás de todo esto. Hay un plan de Dios atrayendo a la gente, tanto al mismo cristiano, a volverse a Él con todas sus rodillas, con todo su ruego, con todo su clamor, con todo su amor y fe, y también al no creyente momentáneamente a darse cuenta que hay poderes más tremendos que los poderes de una bomba atómica o de armas biológicas. Así que en este tiempo es un buen tiempo de reflexión para nosotros los cristianos, un buen tiempo de testimonio de que cuando esto pase, como dice la palabra con respecto a la armadura, ¿no? Una vez que pase el día malo, estar firmes, así nos encontremos. Y les hablaba en el anterior video sobre esto, ¿no? Es decir, sobre mi preocupación de la iglesia. No es tanto el mundo, porque del mundo se ocupa Dios, sino de la parte que a mí me corresponde, es la iglesia de Cristo, Vida y Paz acá en San Luis, y de todo aquel que pueda estar escuchando este video, de aquellos con los que he compartido esta reflexión personalmente con otros, y decirle mi preocupación por la iglesia, que se mantenga firme, que se mantenga realmente cuando en y después de este tiempo esté realmente aferrada a su Dios como nunca antes lo estuvo, y dándonos cuenta algo que esto da para todo un tema, ¿no? Toda una reflexión en sí misma, de cómo un enemigo pequeño, invisible, ha doblegado a los grandes poderes del mundo, cómo ha metido todo este temor, temor no solamente a la muerte, porque no es solamente dejar de ser en esta tierra, sino todo lo que puede infligir, ¿no? Entonces estamos corriendo, no sabemos muy bien ni de qué se trata, hasta casi no hemos visto nada de cómo evoluciona esta enfermedad, pero realmente nos ataca porque no lo vemos. No puede, de pronto entró, golpeó a la puerta de nuestra casa y se metió en nuestras vidas, produciendo algo tremendo. O sea una enfermedad que tiene que ver con la respiración, un síndrome respiratorio viral, y que puede producir hasta la muerte. Así que, hermanos, lejos de todo esto, de seguir contribuyendo con esto, más allá de las cifras que tenemos, ya estamos con más de 1.200.000 infectados, 60.000 muertos, y en la Argentina 1.451 contagiados, de los cuales hay 44 muertos. Así que estas son las cifras oficiales, pero lejos de todo esto, digamos, la información que usted puede adquirir a través de cualquier medio noticioso, la realidad está que esto sigue avanzando. Y las primeras veces que hemos hablado, los primeros mensajes, hablábamos de 9, 12 muertos en la Argentina, y hoy ya tenemos el número de 44.
Hermanos, fuera de todo esto, la buena noticia es Dios en nuestras vidas. Esta es la noticia que nosotros nos lleva más hacia adelante, con fuerza renovada cada día, creyendo en Él, no estando tan angustiados por lo que está sucediendo en la índole económica, de no poder ver a nuestra familia, de poder no tener un contacto social. Alguno habrá que también extraña la iglesia, como me pasa a mí. Extraño ver a mis hermanos, estar en el templo, pienso hasta en el templo, como estarán, pienso en mis hermanos allá en la central, cómo se está desarrollando, mis hijas que están en distintos puntos de este hermoso país, y uno se pone más o menos a pensar, pero yo estoy con la plena certeza y seguridad en mi Dios, que Él proveerá tanto en lo económico como en todas las demás cosas sobre nuestras vidas. Esto será dentro de un tiempo una anécdota, pero ¿cómo la hemos pasado? Va a ser lo importante esa anécdota, no simplemente los números que se registren, las estadísticas de toda índole que puedan surgir. No sabemos muy bien cómo va a quedar parado el mundo, nuestro país y nuestra economía personal una vez que esto se empiece realmente a normalizar. Pero sí me interesa que crezcamos en nuestra vida espiritual. Realmente ese es el objetivo que creo que Dios quiere alcanzar, no solamente cómo se van a mover las economías y los poderes del mundo, sino cómo nuestras vidas en Dios van a crecer. Y este es mi objetivo a través de los mensajes. Refiriéndonos a esto, reflexionaba, Dios me llevó a esto, me ha levantado temprano a reflexionar, de que la Biblia, lo que enseñó Jesús, lo que nos habla Pablo, y aún incluso en la ley, no solamente la ley de los 10 mandamientos en las tablas, sino todos los preceptos que después Dios dejó a los judíos de cómo vivir cotidianamente ante algunos aspectos de vida. Creo que nosotros a veces no lo consideramos como fue de esa manera que Dios derramó sobre su pueblo un montón de conceptos y preceptos para poder vivir. ¿Sí? Si podemos leer en Deuteronomio, en Números y demás, hay muchas leyes, muchos preceptos que sirvieron para vivir, muchos de profilaxis, es decir, de sanidad, de cómo cuidarse, ¿no? Podemos hablar sobre distintos hechos de cómo los hombres se cuidaban de una manera. Por ejemplo, una mujer en su periodo trataba de que nadie se acercara ni se sentara donde ella se sentara, porque era peligroso lo que ella tenía en su cuerpo para otros, no para sí misma, sino como a las temperaturas y demás, el tipo de higiene que podían desarrollar, podía ser peligrosos para otros. ¿Se entiende? Es decir, no era una condena a la mujer, sino una profilaxis, una forma de cuidado ante ciertas cosas. Y así hay montones, ¿no?, de no acercarse a los muertos y demás, donde parecía que la persona inmunda se apartaba. ¿Qué significaba? Si podía haber algún tipo de contagio que la persona al acercarse al muerto podía recibir, tenía que estar aislado y lavarse con agua pura, ¿sí? Agua limpia, para dejar de ser inmundo. Esa forma de ser inmundo significaba que podía transmitir contagio. Tremendo. Es decir, esta es la sabiduría de Dios. Nosotros la encontramos en palabras sencillas, normales, pero hoy la ciencia le pone un montón de otros nombres. Es decir, por ejemplo, declararse inmundo, hoy le llamamos cuarentena. y Dios lo declaraba como inmundo por un tiempo, como para que nadie se acercara y no pudiese transmitir algún tipo de contagio. ¿Se entiende? Es decir, es impresionante. Lo mismo que algunos animales que les había dicho que no coman, ¿no?, que los declaraba inmundo, tenía esta misma relación. Era una cuestión de principios de higiene, por un lado de higiene desde ya, y de preservación ante cualquier tipo de contagio que podían transmitir esos animales. Como muchos de ellos eran carroñeros, o por ejemplo como el cerdo que se maneja dentro de las obras y demás, se alimenta de todo eso, podía causar algún tipo de transmisión de enfermedades, incluso sobre todo la triquinosis y demás, que dado a la gran temperatura en que se manejaba todo eso y el tipo de higiene, podía producir enfermedades que eran mortales en ese momento
para el hombre. ¿Se dan cuenta? Es decir, hoy le llamamos cuarentena, le llamamos a estar apartados y demás, y Dios ya estaba estableciendo en sus leyes cómo cuidarse de estas cosas. Incluso si aplicásemos la ley, digamos, a lo que pasa con los chinos, que si surgió de un murciélago, teóricamente, surgió de un murciélago, además, esto está prohibido. Para el hombre judío comer ese tipo de animales está totalmente prohibido. Entonces nos hubiésemos preservado de tener este tipo de coronavirus siempre y cuando realmente hubiese salido de este tipo de animales. Nos empezamos a entender a dónde voy con esto. Es que todas estas enseñanzas bíblicas no son enseñanzas cúlticas nada más, no son enseñanzas que si yo hago esto, voy a estar bien delante de Dios y lo hago simplemente. No, los fariseos se movieron, y lo que Jesús criticó, que los fariseos se movieron dentro de estas normas para tratar de santificar sus vidas, para mostrarle a Dios de que ellos, a través de preservar esos preceptos, de seguir esos mandamientos, y muchos de ellos, 613, los fueron aplicando ellos también, como el lavamiento, 4 veces el lavamiento de las manos, de los utensilios y demás, como que con eso eran más apartados, más santos, y podían acceder mejor a Dios. La realidad está que es todo gracia, todo por gracia de Dios. Dios nos hace acercarnos a Él, y todo por su propia gracia, por su amor derramado por aquellos que ha llamado en estos tiempos. Así que nosotros tenemos que enfocar lo que la Biblia dice como una forma de vida. Realmente el cristianismo es eso. Cuando alguien me pregunta ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una forma de vida, no es ni una religión, ni no es una forma cúltica, ni somos una rama derivada, como fue el pensamiento primigenio de los romanos, una rama, una secta del mismo judaísmo. Jesús no vino a competir con el judaísmo implantado, Él vino a definir la forma de vida. Y nosotros encontramos, aún en el Antiguo Testamento, algo que terminó siendo una serie de normativas para tratar de ser santo para el judaísmo a través de los fariseos y demás, pero para Dios era una forma de vida diferente, y que iba a dar resultado, iba a dar testimonio a los otros pueblos que vivían totalmente a manera diferente, ¿no? Como cada uno pensaba, como bien parecía, diría la Biblia. Les parecía a cada uno. Y Jesús y aún Pablo establece normativas para la iglesia, no para la iglesia desde el punto de vista religioso teológico, no tenemos que hacer esto porque esto agrada a Dios, sino una forma de vida consustanciada con Dios, y que nos traería victoria. Tenemos victoria en Cristo en lo espiritual, a través de ser libres del pecado a través de su muerte, del pago de nuestros pecados a través de su sangre, de la esperanza de resurrección y de vida eterna a través de la resurrección de Cristo y su subida en gloria al trono de la gracia. Y no solamente eso, sino que si nosotros vivimos de acuerdo a estos preceptos, manejándolos, vamos a ser de testimonio, vamos a vivir en victoria, vamos a tener sanidad, incluso, digamos, sin tratar de ahondar en la prosperidad, sin tratar de decirlo como, vamos a ser prósperos sí o sí. No hace falta eso. Nosotros podemos morir enfermos, podemos morir pobres, pero si morimos escritos en los libros celestiales de la vida, vamos a vivir eternamente en un cuerpo totalmente sin este tipo de experiencias traumáticas que vivimos en la carne, en este mundo, por culpa del pecado. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, lo que nosotros tenemos que volver a reposicionarnos, que todo lo que hablamos de la forma de movernos como cristianos, no es una fórmula teológico-religiosa, vuelvo a decirlo, sino formas de vida que nos llevan a victoria sobre un mundo totalmente desconcertado ante la vida. Imagínense, esto que está pasando hizo que todo el mundo, 7.000 y pico de millones de personas, estuviesen atemorizados por un virus, retenidos. La mayor parte del planeta está metido dentro de sus casas o restringido en sus movimientos culturales, sociales, religiosos, deportivos, etc. Y estamos totalmente amedrentados por lo que está pasando.
Algunos lo toman un poco más en chiste y demás, pero la realidad está en que países de primera línea como Italia, como España, Alemania, Francia, incluso por supuesto Estados Unidos, Inglaterra, están bajo el terror y el dominio. Gente de la realeza ya, digamos, de buen nombre, que uno dice, viven cómodamente, tienen fortuna, manejan los mejores lugares, las mejores comidas, atención personalizada, han fallecido. Hay gente de primer nivel que ha fallecido, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen acceso justamente a lo que la mayoría no tenemos. Por ejemplo, a viajes y demás, ellos se han contaminado en otros lugares y han traído esa contaminación a sus lugares. Y han fallecido a causa de todo esto. Por un lado diríamos que la pobreza beneficia porque no podemos viajar, no nos trajimos el coronavirus de ningún país, ¿no? Pero debemos cuidarnos, debemos estar atentos a esto, debemos tratar de cuidarnos unos a otros, incluso cuidar a nuestros ancianos, porque la mayor parte de la gente, es decir, los afectados está entre los 20 y los 60 años, pero los mayores fallecidos que han recibido el impacto del coronavirus está por arriba de los 65 años. Es decir, son las zonas de mayor riesgo, ¿no? Entonces debemos cuidarnos unos a otros de todo esto y cuidar a nuestros niños. Aparte, la enfermedad no es nada agradable cuando ocurre y reponerse cuesta bastante y aún el cuerpo queda con secuelas. Y esto es lo que por eso digo, esto es lo que vemos a través de todo lo que Jesús enseñó, como el perdón y todo eso. Si nosotros pudiésemos inferir lo que realmente, por ejemplo, el perdón, el ser nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, somos hechas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Si nosotros pudiésemos creer y vivir esto, ¿no? Creer lo que Jesús dice sobre el perdón y demás, el orar por los otros, con perdón de realmente ofreciendo nuestro corazón de bienestar para los demás, así nos persigan, así digan cosas malas. Eso tiene que ver muchísimo con nuestra salud. Esto es otro tema, esto es para hablarlo también largamente, cómo influye todas estas cosas, el rencor guardado, la falta de perdón y demás. No solamente influye al primer contacto, es decir, una esposa o un esposo no perdona al otro, incluso una infidelidad o algún maltrato, además, no sacarlo adelante eso. Entonces ese odio, esa bronca que se generaliza hace que yo rechace al otro y haya matrimonios que se puedan romper a causa de estas cosas. Eso es externamente, pero internamente, mucha falta de perdón, muchos problemas mentales, muchos problemas psicológicos, muchos problemas, incluso enfermedades como reumas y demás de distinta índole, es decir, están directamente asociados a las cosas internas del alma. Problemas del corazón tienen mucho que ver cuando una persona toma a pecho todas las cosas y se mete hacia adentro, ¿no? Por eso digo, es mucho para hablar esto. Todas estas personas reciben problemas de depresión, problemas del corazón y terminan falleciendo a causa de estas cosas. Muchos trastornos mentales tienen que ver cuando una persona no puede resolver conflictos que han venido sobre su vida. No que el conflicto no tenga en sí importancia, sino de cómo realmente resolvemos ese conflicto. Personas tal vez violadas, abusadas, maltratadas durante años, no han sabido resolverlo, traen enfermedades tremendas generadas en el alma y transmitidas a su cuerpo. Pero como ya les dije antes, es un gran tema para hablarlo, porque pudiésemos sanar de esto, a veces con el solo hecho de ser obedientes a Dios. 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas. Si tomamos realmente esto, no necesitamos ni siquiera la sanidad interior. Si nosotros podemos creer que somos hechas nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, esto va a suceder. Pero no es el tema básicamente esto. Por eso digo, hemos abierto sin querer varios temas tremendos que podemos hablar y que tienen que ver con Dios. Por eso digo que la religión, por así llamarlo, el ser cristiano, no es aburrido. Hay tanto por develar que Dios tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo, su sabiduría y su comprensión, que podríamos mejorar muchísimo nuestra vida. Y eso es parte, sí, de lo que quiero hablar hoy. Cómo viviendo de acuerdo al Evangelio, cómo viviendo de acuerdo
a los reales preceptos de Dios, aunque tuviésemos que tocar, no lo vamos a hacer, pero tuvimos que tocar aquellos preceptos que Él dio a su pueblo, de forma de vivir hacia el otro, de ayudar, de estar, no quedarse con lo del otro, si un animal se cayó, ayudar. Es decir, todo ese tipo de cosas mejoran el estándar de vida de las personas dedicándose hacia otro. Jesús realmente todos estos preceptos los realiza cuando dice: amad a Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente, todo lo que tú eres, todo tu ser. Ame a Dios con todas las fuerzas, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano, primeramente. Juan habla mucho de esto en sus cartas, del amor. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que está desde el principio, que realmente no es nuevo, pero es como que lo estamos renovando, que es amar a tu hermano como a ti mismo y a tu prójimo, por supuesto. Pasa que el pensamiento judío siempre fue que el prójimo era otro judío, pero la realidad es que mi prójimo es todo aquel que no soy yo. Todo el otro que yo miro al espejo, me miro yo, todos los demás son prójimos. Así sea mi esposo, mis hijos, mis padres, son prójimos, yo los debo amar como a mí mismo. O sea que tenemos que tener una alta comprensión y amor por nosotros para poder amar también al prójimo. Entonces Jesús definiría todos esos conceptos que Dios volcó a los hombres a través de esto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Pablo lo toma incluso para los esposos, cuando a los hombres nos dice que debemos amar como a nosotros, a nuestros propios cuerpos, a nuestras esposas, y no lo vamos a maltratar porque nadie se mira al espejo y se pega: te portaste mal, puf, puf, ¿no? Es decir, realmente, como nosotros no nos maltratamos, tampoco debemos maltratar a nuestras esposas. Pero yo quiero seguir un poquito más adelante en este tiempo tan especial del coronavirus. Creo que para nosotros, cuando esto termine, el coronavirus tiene que fortalecer a la iglesia. El que estaba débil, fortalecerse en la esperanza en Dios. Y sobre todo en este tema de la provisión para este tiempo. Sobre todo, se está poniendo difícil. El que tiene por algún motivo, por ahí el que tiene comercio, que tenga que ver con la alimentación y demás, o con lo que está con farmacia y demás, que está en primera línea, no tanto sea en la producción, el trabajo, como aquel que lo comercializa, digamos como que no siente tanto la crisis, siente el encierro, el tener que seguir ciertas normas, pero no siente tanto la crisis. Pero hay mucha gente, y podemos citar multitud de oficios que la están pasando mal, sobre todo los cuentapropistas. ¿Sí? Imagínese, no sé, un mecánico, un chapa y pintura, y albañiles, pintores. Es tremenda la cantidad de personas que creo decir, fuera de lo que salga sanidad, alimentación y demás, y algo esencial, la está pasando mal porque no está recibiendo ingresos. Si las empresas a nivel mundial están sufriendo esto, tanto China mismo, Rusia, Estados Unidos, o los otros países involucrados, ¿cómo van a terminar todo esto? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue posicionándose económicamente? Es decir, porque aún los que produzcan en este momento no pueden comercializarlo. Y mañana, cuando se abran, por ejemplo, supóngase que China es la que está saliendo un poco, ¿no? Porque ya como que pasó la onda fuerte del coronavirus. Está produciendo, pues dice, bueno, cuando se levanten las restricciones vamos a vender. ¿Y a quién le van a vender? Si el mundo se ha ido empobreciendo, como quiera que sea. Hay todo un nuevo desafío para cuando esto termine. Es mucho más allá. Pero en el mientras tanto yo quiero hablarle a la iglesia. Hermano, hermana que me escuchas, familias que me escuchan, realmente quiero que veamos desde la Biblia cómo Dios está mirando esto, pero también nos está hablando a nuestro corazón. Necesitamos volvernos a Dios con todo el énfasis, con todas las ganas, con todo el amor. Miren, hermano, yo revisaba un poco lo que había dado en las reuniones del año pasado, ¿no? Y miraba cómo Dios nos prepara para todo esto. No solamente yo decir, en cualquier lugar donde se predique la palabra de Dios, se prepara a la gente para vivir. Tal vez nosotros lo veamos, como decía al principio, como una forma cultica, religiosa, teológica. No, hermanos, cada palabra de Dios nos prepara para vivir la vida cotidiana. Es más, no sabemos muy bien cómo vamos a vivir después de la muerte, pero sí, de la muerte para acá,
estamos llenos de preceptos, de expectativas, de forma, de conceptos, ¿no? De distintas formas de poder encarar como cristianos. Y si hubiésemos seguido o hubiésemos crecido bien en todo eso de la palabra, este tiempo lo viviríamos totalmente distinto. Lo viviríamos realmente en gozo, sabiendo que Dios tiene preparado algo tremendo con todo esto para el mundo y para sus hijos en especial. ¿Sí? Esto es bárbaro, ¿no? Y así que estuve tomando algunos apuntes de lo que podía escuchar de Dios sobre lo que pasa en este tiempo. Hay muchísimo para hablar. Me encontré con una fuente tremenda de cosas preciosas para hablar para este tiempo de lo que Dios tiene. Saliéndonos un poco de las palabras tan consabidas, de plaga no tocará tu nada, y todo eso, que están establecidas de antemano por Dios, ¿no? Si nosotros obedecemos, si nosotros lo buscamos, si nosotros confiamos. Y ese es el punto, la confianza en Dios, confiar plenamente. Nosotros hemos tocado mucho el tema de Mateo, hemos leído mucho de que Dios tiene absolutamente conocimiento de todas nuestras necesidades, pero debemos creerlo, y este es el tiempo donde vamos a experimentar esa confianza. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes de los trabajos. Hay mucha gente que se ha quedado, digamos, sin trabajo aún teniéndolo. Hay gente que tiene talleres armados y se ha quedado fuera. Es decir, hasta un carpintero, anoche pensaba en un carpintero, buen tiempo para ponerse al día de muchas cosas, pero hay cosas que no sabe que si las preparó para vender, si las va a poder vender, si va a haber gente con capacidad momentáneamente económica para poder hacer esa adquisición. Entonces, hay mucha gente que se va a encontrar con que aún tiene capital invertido en algún microemprendimiento, empresa local, negocio o demás, y que después no va a saber cómo va a surgir de acá a que esto se empiece a normalizar. Tremendo, ¿se dan cuenta esto? Ahora, nosotros los hijos de Dios tenemos que tener la plenitud de confianza de que Dios tiene para nosotros un sostén. Debemos confiar en Él, no solamente para el tiempo que sigue, sino para este tiempo esencial, donde tenemos que ver la mano de Dios. Si nosotros podemos ver la mano de Dios guardándonos y cubriéndonos en este tiempo específico, ¿cuánto más va a ser después cuando empiece a regularizarse? Tal vez terminemos estando mejor posicionados que antes. Tal vez Dios nos dé la oportunidad de responder más rápido. ¿Sabe por qué? Porque la gente sin Dios queda aturdida. Nosotros no. Nosotros en la fe y esperanza en nuestro Señor, en la fortaleza que nos da, en la sabiduría que Él tiene preparada para nosotros, es difícil que cuando esto pase y veamos el espectro de lo que va a seguir, de cómo sigue esta vida, nosotros tenemos que estar mejor posicionados. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos sus promesas, tenemos su palabra de fortaleza, de fe, de esperanza. El cristiano tiene que estar, como quien dice, perdón el término, en la gatera, ¿no? Ahí listo para que cuando esto se abre, el cristiano tiene que estar tomando posiciones, porque la gente va a quedar aturdida. La gente está aturdida, está confundida, y nosotros debemos estar tanto en la faz cristiana, religiosa, espiritual, tenemos que estar con las luces encendidas, porque cuando esto se expanda y volvamos a la sociedad, tenemos mucha palabra para dar a la sociedad que no sabe hacia dónde va, que todavía no sabe muy bien. Algunos me preguntan, los pocos que yo tengo contando, ¿esto es apocalíptico? ¿Usted qué piensa? Aquellos que conocen mi definición religiosa, digamos, para llamarlo así, mi espiritualidad, que sabe cuál es mi posición de Dios en mi vida, me pregunta estas cosas, y yo le estoy diciendo, esto no es apocalíptico, es un llamado de Dios, un grito de Dios al mundo a volverse a Él. Y entonces nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos que levantarnos con respuesta. Va a decir, ¿y usted cómo la pasó? Bárbaro, porque estuve en comunión con Dios, estuve buscando a Dios como antes tal vez no lo podía hacer porque no tenía tiempo, porque tenía que viajar, porque tenía cosas, porque volvía cansado. Hay parte del ministerio que a veces no trabajamos porque o estamos cansados, o tenemos otras cosas que hacer, o en ese horario no puedo, o tal día es feriado pero yo trabajo. Es decir, ahora no hay excusa.
Ahora no tenemos excusas para eso. Ahora es el tiempo de búsqueda de Dios, de alimentarnos bien para lo que viene. Tener palabra porque la gente, algunos con enojo, otros con anonadados, con sorpresa, confundidos, van a estar preguntando cosas. Y nosotros tenemos, no es que vamos a elaborar, tenemos la respuesta. La respuesta está en nosotros. Cuando nosotros salgamos y hoy en día dando palabras, la gente habla, sí, porque esto me pasa, y uno le dice, no, esto nos tenemos que aprovechar a ver lo que Dios tiene, tenemos que volvernos a Dios. Él es el Señor de todo, Él tiene el control de todo. Esto lo hemos hablado y este es el tiempo de decir yo confío en el Señor. Ahora me doy cuenta en el tiempo malo que necesitaba y doy gracias a Dios por su armadura para mantenerme firme después de que el día malo termine. Amén, qué bueno. Y yo quisiera compartir con ustedes, por supuesto todo esto tiene que redundar en la oración, tiene que redundar en la lectura, en el compartir con mi familia ahora que estamos ahí juntos, aunque sean niños, ¿no? Compartir, volver a la esencia de todo esto. ¿No? Estar con los nuestros y compartir la palabra y nosotros mismos meditar en la palabra. Qué importante es meditar en lo que Dios nos dice. Qué importante es meditar en lo que ocurre y saber que Dios tiene una palabra para eso que ocurre. Esto es fundamental. Así que la oración primero, y por eso podemos compartir, vamos a compartir Filipenses 4:6, que dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias. Hermanos, en este tiempo, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, ¿y qué va a ser? ¿Y qué va a ser mañana? ¿Y cuando termine? ¿Y cómo voy a retomar? No estéis afanosos. No estés preocupado, dejad que el día de mañana transcurra con su propio mal cuando llegue. Todavía no llegó, no estés preocupado, no te ocupes de aquellas cosas que todavía no acontecen, no vienen, no suceden. No estés preocupado, porque cuando llegues ya vas a llegar cansado, vas a llegar agotado, vas a llegar y capaz todo lo que pensaste, todo lo que armaste, todo lo que te puso mal, cuando llegue no pase nada de todo eso. Algunos dirán, y me voy a quedar sin trabajo y no sé. Espera a que llegue el día que vuelvas a tu trabajo y te digan, te quedás o te vas. No te hagas drama, porque si te haces drama anticipadamente, no sé, con la respuesta a lo que va a suceder, te estás enfermando, te estás poniendo mal y estás diciéndole a Dios, no confío en vos. No confío. No sé qué es lo que va a pasar. Estás confiando en lo que te va a decir el patrón, estás confiando en lo que va a decir el gobierno, estás confiando en tu situación propia económica, estás contando billetes y no estás esperando en el Señor. No estás realmente confiando en la provisión que Él tenga para tu vida, en lo que Él tenga preparado de antemano. Por ahí perdes este trabajo porque vas a encarar otra cosa que te haga mejor, vas a tener un emprendimiento porque vos viste que de acuerdo a la situación va a surgir tal o cual otra cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? No estemos preocupados, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego, súplica, clamor, si quieres agregarle, pero con acciones de gracia. Gracias, Señor, porque vos tenés dominio y control de todo. También es el tiempo de la adoración. Y en esto me sorprendió Dios y me lo mostró bíblicamente, a través de su palabra. La adoración, por supuesto, y a veces lo hemos dicho con la ofrenda, no es solamente el canto, no es solamente la musiquita, la guitarrita, el conjunto, aquel que canta ungidamente. Eso no es. La adoración, le decía Jesús a la mujer en el pozo, a la samaritana, en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores, y no estaba hablando de conjuntos, de música que hoy se está poniendo en los distintos, van a los premios, hermanos, la música de Dios es puesta al mundo para burla, yendo a los premios, haciendo menciones, y uno dirá, no, nos metimos ¿qué hacemos en el mundo? ¿Qué hacemos en el mundo? Nos metimos ahí, hicimos una incisión en el mundo, nos metimos. ¿Qué hacemos en el mundo? Haciendo las cosas del mundo, bailando como algunos bailan como en el mundo, haciendo coreografías atrayentes. Ay, Dios es un Dios loco,
Así que realmente me di cuenta que parte de la adoración, y Pablo lo menciona, es estar contentos. Estar contentados con lo que tenés en este tiempo. No estar contentos con lo que tenemos y no estar quejosos. La queja corta la bendición. La queja no atrae bendición. La queja es un escudo contra la bendición. Si usted se queja por lo que está viviendo, por lo que tiene, la forma en que está, usted está haciendo que la bendición no descienda. Dios dice, ¿qué le voy a dar si lo va a contaminar con la queja? Porque Dios le va a dar algo que Dios considera que es lo que usted necesita en ese momento, poco o mucho, porque Dios tiene el valor del momento, pues por ahí quiere Dios probarlo con algo. Usted va a recibir algo de Dios y se va a quejar porque estaba esperando 5 y Dios le dio 3. O usted se va a quejar porque estaba esperando tal cosa y, pero mirá, ahora qué hago justo en este momento. Y usted se va a estar quejando. Esto, el coronavirus. Esto, el estar adentro. El estar adentro puede salvar una familia. No solamente por la salud, sino por el volver a encontrarse. Puede salvar un matrimonio porque el matrimonio empieza a estar junto como al principio y empieza a hablar y empieza tal vez a reprocharse cosas así, pero de pronto a resolverlas también. Esto, en vez de quejate, decir, gracias Señor, porque en esto tenés un plan para el mundo y un plan para nosotros los cristianos y un plan para mí y para mi familia. Tiene que ser una época tremenda de bienestar y de bonanza de Dios. No importa lo que tengas, porque vas a ver la mano de Dios en la provisión. Vas a ver la mano de Dios acompañándote en todo esto. En eso quisiera participar un par de versículos que están en el Antiguo Testamento. Lo vamos a leer en Reyes, ¿sí? Cómo Dios en el Antiguo Testamento, en la época donde el pueblo se iba formando. Vamos a leer Primera de Reyes 17, 12, una historia de Elías, uno de los profetas de Dios, que están en tanto Reyes como en Crónicas mencionado. En Reyes, uno de los grandes profetas de Dios, como él se encuentra con una viuda en una época de crisis, una época de sequía, donde realmente fue a través de este mismo profeta que hubo 3 años y medio donde no hubo lluvia, así que estaba todo sumido en una tremenda pobreza, ¿no? Como digamos en este tiempo. Estamos encerrados, el coronavirus nos prohíbe hacer muchas cosas, la provisión tal vez esté acabando o sea mínima, y algo pasó en este profeta. Vamos al 12 que dice, le habla el profeta a la mujer y le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Desesperanza, desesperanza total. Bueno, vamos a comer lo último y moriremos, ya está, ¿no? Dejemos estas cosas así. Desesperanza, tal vez en nuestras vidas en algunos aspectos pasa esto, una desesperanza, bueno, ya está, este no cambia más, y esto va a seguir, y mi matrimonio es así, o mi hijo de esta manera, o este país, o esta provincia, o este negocio, o este trabajo. ¿Por qué cosas te estás quejando? ¿Por qué cosas ya tenés desesperanza? ¿Por qué cosas estás diciendo esto se termina acá? ¿En serio? Ahora viene un profeta, viene una palabra. Por ahí esta palabra, ¿no? Venga y profetice sobre tu vida, por así decirlo. Es una palabra de Dios para tu corazón, para que veas las cosas distintas. Y sigue, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tal vez Dios, no el profeta, tal vez no yo, tal vez Dios te está diciendo que le des primero a Él. Tal vez vos decís, tengo esto poquito. Tal vez Dios te está diciendo. Ustedes saben que yo no soy un defensor acérrimo y constantemente vos tenés que dar el diezmo.
Porque sabe, usted tiene un trato con Dios y usted no le está fallando a la iglesia ni a su pastor. Usted le está fallando a Dios. Cuando usted retiene su ofrenda, cuando usted retiene su diezmo, hermano, hermana, querido, familia, vos le estás reteniendo a Dios. Entonces después nosotros estamos diciendo, ¿por qué Dios no contesta? ¿O por qué tarda en contestarnos? Porque, a ver, mi ofrenda no mueve la mano de Dios, mi corazón sí. No es mi billete lo que mueve la mano de Dios, es mi corazón de cómo yo estoy mirando a Dios, mi fidelidad hacia Dios. Yo he tratado de que cada uno sea fiel, les he hablado de estas cosas, pero yo le digo que no quiero insistir para que no crean que es el hombre el que les está tironeando del bolsillo, de la billetera, de la cartera, sino que es Dios el que tiene que hablar sus cosas. Si usted le cerró el oído y el corazón a Dios cuando hablamos de estas cosas, usted está fallando en una parte de la adoración a Dios. Esto sí se lo he dicho. Nosotros adoramos a Dios reconociéndolo en todas nuestras cosas. Y si usted ha retenido su mano, si usted, bueno, le doy, total, después el pastor hace lo que quiera, está equivocado. Usted no le está retaseando al pastor, a la iglesia, a lo que se puede hacer. Usted le está retaseando a Dios. Y lo vamos a ver luego. El que sembrare escasamente. Usted lo está haciendo con usted. Dice, si la plata queda acá, sí, pero su corazón está delante de Dios. El billete pesa tanto que no sube a la presencia de Dios, pero su corazón sí. Y lo que Dios mire en su corazón es lo que le va a permitir a usted tener un crecimiento dentro de toda su vida cristiana para con Dios. Entonces quiere decir que es importante la ofrenda, es parte. La oración, como decíamos antes, la meditación con Dios, la lectura bíblica, el testimonio, todas son partes de lo que nos hace crecer como cristianos. Y parte de la adoración no es solamente el cantar, la música ungida, parte de la adoración es espíritu y verdad. Así dijo Jesús. Jesús no habló de los instrumentos, no habló de los músicos. Jesús habló de una actitud del corazón, espíritu y verdad, no música y instrumentos. ¿Hace falta? Sí, por supuesto. Nos hace bien estar juntos adorando al Señor. Eso está bueno, hay música que nos proyecta, hay músicos que saben interpretarlo y nos ayudan a esto de la adoración a través de lo cultico, pero espíritu y en verdad. Eso también es lo que más nos enseñó Jesús. Y cómo sigue la historia, dice... porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No va a escasear, hermano, permitime que te pase esta palabra para ti. No escaseará, no va a escasear todo aquello que es tu provisión. No va a escasear. Tal vez no haya abundancia, pero no va a escasear. No va a escasear ni la harina ni el aceite de tu tinaja. Hasta que Dios abra todo esto, hasta que vuelvas a trabajar normalmente, hasta que empiece a haber una provisión normal o sobrenatural sobre tu vida. No va a escasear. Dios no va a permitir que realmente pases necesidad. ¿Cuándo? Cuando estés dispuesto a entender como Daniel. Cuando realmente tengas contentamiento, cuando estés feliz en lo que estás y lo que tenés, estás con tu familia, el coronavirus no golpeó tu puerta, tú estás fortalecido, tenés una Biblia, tenés hermanos, tenés comunicación así por las redes, podés estar bien, hermano. Hay países del primer mundo que están pasándola muy, muy, muy mal. Muy mal. 900, 800 muertes diarias, hermano. Muy, muy mal. Y nosotros estamos bien. No nos quejemos, estemos gozosos con lo que está pasando. Sigamos adelante.
Hay otra palabra también, ahí mismo en Elías, sobre Elías en Reyes. Vamos a leerlo rápidamente, Reyes 17:4, también con este mismo profeta Elías, un momento antes de que se encontrase con la viuda. En 17:4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él recibía pan y carne a la mañana y pan y carne a la tarde de parte de cuervos, y tomaba agua de un arroyo. En medio de la escasez del agua, él tenía un arroyo donde podía beber agua y había cuervos. Espera en la situación en la que estás viviendo, porque Dios tiene cuervos. Tiene cuervos, tiene una forma sobrenatural que Él puede realmente traerte alimento. No desesperes, hermano, en este tiempo, ante lo que se dice, ante las dificultades. Por eso a veces es mejor ni escuchar noticias. Yo miro las estadísticas del coronavirus nada más, pero todo lo demás, todo lo que la gente quiere decir, hablar, no estoy atento, porque la gente habla sin Dios. Y cuando la gente habla sin Dios, puede hablar de Apocalipsis, de Armagedón, de las cosas que se escuchan, hermano. Pero nosotros estamos confiados en nuestro Dios, que si es necesario, tiene una manera sobrenatural, de proveernos, y Él ha prometido que no va a haber escasez en nuestros hogares. Hermano, espera confiado en el Señor. Y también, para terminar, ya hablamos un poco de la ofrenda, hermano. Realmente yo veo que en este tiempo esto de la ofrenda se va a notar. ¿Sabes cómo? Va a haber quienes estén en esto, bajo estas promesas de Dios, porque le fueron fieles a Dios. Por eso le digo, no se trata de billetes, se trata de corazón. Si tu corazón ha sido desprendido para con Dios, es decir, sabiendo lo que Dios pide de tu vida, ofrenda, diezmo, te pide estas cosas que si Dios te las pide es porque las podés dar, y Él no te va a hacer faltar a causa de eso, ¿no es cierto? Es decir, entonces yo creo que muchos van a ver, los que tuvieron el corazón dispuesto, la mano extendida para Dios. Por ejemplo, cuando oramos por la ofrenda les digo, no es solamente el billete que pone en el alfolí, sino la mano extendida. Está diciendo, acá está mi mano en lo que haga falta, acá está mi mano, Señor, para lo que vos necesités. Y hoy puede ser dinero, pero mañana puede ser horas, mañana puede ser estar junto a alguien que tiene una necesidad, mañana puede ser que le vayas a leer a un anciano o visites una cárcel. Es estar dispuesto. Eso también es lo que dice nuestra ofrenda. Ahora, cuando vos das escasamente, estás diciendo, no es un dedo, hágate es un dedo, la mano no, viste, porque la necesito para otras cosas, yo tengo un dedo para ti. Cuando vos desconfías de lo que te dice la palabra, cuando vos desconfías de decir, yo me quedo con la plata, van a dársela al pastor, cuando vos haces esas cosas, le estás diciendo a Dios, no creo nada de lo que vos me decís. No creo. La plata es mía, la provisión es mía. Yo estudié, yo trabajé, yo puse un negocio, yo hice esto y lo otro. Yo soy el que hace las cosas. Le estás dando la espalda a Dios. Esto es para que pienses, para que medites. Y quería terminar prácticamente con algo espectacular en 2 Corintios. Vamos a leer juntos 2 Corintios 9. Vamos a dar ya por finalizado este encuentro, enseñanza, etcétera, que podemos tener juntos. Y en 2 Corintios 9, vamos al 6, vamos a leer de ahí. Va a haber algo realmente que los puede conmover, y espero que lo haga, porque eso es la función de la palabra. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y este es el tiempo donde estas cosas se van a ver. A esto me refería, hermanos. No es para defender la ofrenda que usted venga y ofrende más. No hace falta ofrendar más. Ofrende lo que pone en su corazón, de acuerdo a lo que usted ha recibido. Es decir, ¿cuál es la medida de la generosidad y cuál es la medida de la escasez? ¿Es solamente la generosidad un caudal de dinero? Es decir, ¿tengo que dar tanto para ser generoso? No. La viuda dio dos monedillas y Jesús dijo, esta dio más que todos. Entonces fue generosa.
Dio más que todo, dicen 2 monedas. Pero dio más que todo, porque Dios vio el corazón. Ella estaba dispuesta a dar. ¿Cuál es la medida de la generosidad? ¿Cuál es la medida de la escasez? Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, no bendice, ama al dador alegre. Cuando es amado por Dios, espere todo lo demás. No se quede solamente en bendición, quédese en que Dios lo ama. Eso de la bendición, Dios bendice al dador alegre, no es bíblico. Dios ama. Usted es amado por Dios, el cielo está abierto para usted. No espere la bendición de Dios, espere el corazón de Dios en su corazón. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y sigo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No solamente plata, toda gracia. A fin de que, teniendo siempre, en todo, en todas las cosas, todo lo suficiente, no de más, no de menos, suficiente, abundéis para toda buena obra. Me mata esta palabra. Teniendo lo suficiente, Señor, tengo lo justo, tengo lo suficiente, abunda en toda buena obra. Con lo suficiente podemos abundar en toda buena obra. Porque siempre decimos abundar en toda buena obra y teniendo lo suficiente, que sí que tengo que dar de lo que... No es solamente dinero, hermano, siempre hemos... Esto del Evangelio de la prosperidad ha causado tanta desdicha en la transmisión de la palabra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, permítame en esta liebre, ¿qué hacemos con el Evangelio de la prosperidad en este tiempo? ¿Qué hacemos con el Evangelio de la prosperidad en un mundo caótico? ¿Cómo encaja ahora el Evangelio de la prosperidad cuando todo está frenado, cuando todo está parado, cuando toda provisión está al borde de sucumbir, cuando las grandes potencias mismas están sucumbiendo? ¿Dónde entra? ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de tener la palabra? Porque la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos da esperanza, la palabra es la que nos aferra a Dios, porque es su palabra y Él no es hombre para no cumplir. ¿Se dan cuenta cómo el experimentar la palabra en nuestras vidas es la realidad que necesitamos? La palabra de cada día nos acompaña en todo momento, la prosperidad, ¿no? Para los que están enfermos, ¿de qué sirve la prosperidad? Si hoy en día con que tengas dinero no vas a estar mejor. Pero sí, si tengo la palabra, voy a estar a salvo. Necesitamos crecer en la palabra. Una liebre. Y seguimos para terminar en esto, de esto algo maravilloso que quería también compartirles, es lo siguiente, no es solamente lo que tenemos, pero Dios yo veo que algunos nos ha colocado como a José que fue vendido por sus hermanos como esclavos, y José reúne muchas de estas características que hemos hablado hasta acá, ¿no? Es decir, José fue vendido, si perdió todos los derechos, perdió todo, pero él no se quejó. Después fue a la cárcel y Dios lo puso en un lugar mejor. Y después de ahí perdió por X circunstancias, pero él no se quejó. Él no abrió la boca para defenderse y decir, no, fue tu mujer, no dijo nada. Fue a la cárcel, se la masticó, estuvo en la cárcel, no se quejó, siguió adelante su vida ahí y fue puesto otra vez en otro puesto. ¿Por qué? Porque no se quejó. Él en ningún momento se quejó de lo que estaba viviendo. Él en ningún momento dijo, uy, Dios, ¿por qué me pasó esto? Uy, mirá vos, mis hermanos que me venden. Uy, jamás se quejó. Jamás dijo nada de eso, sino que aceptó el destino que tenía. Tal vez porque él ya tenía comunión con Dios y sabía que su Dios tenía todo bajo dominio y control. ¿Crees que Dios está bajo dominio y control de todas tus cosas, de tu vida, de tu casa, de tu porvenir, de tu trabajo, de tu salud? Permitámosle a Dios. Seamos como José, porque José hizo algo más. Cuando estuvo mejor, y tal vez eso digo que estamos llamados a ser un poco José, que estemos algunos de nosotros mejor ubicados que otros, no porque tengamos más, pero estamos en mejor ubicación, ser bienestar para otros, sobre todo para nuestra familia. José lo primero que hizo fue beneficiar a su familia cuando vino el tiempo malo.
y también ayudó a otros, porque todo su plan era para ayudar a otros. Que hoy, si estamos llamados a ser de alguna manera José, yo tal vez como administrador también de la iglesia, estoy llamado a ser un poco José, ¿no? Porque por ahí podemos ayudar a otros en sus necesidades, y eso es parte de lo que debemos hacer. No es para que alguien aplaude, digo, qué bueno, qué grande Roberto, sino porque es lo que tenemos que hacer. Dios en nosotros, para extender nuestra mano de beneficio al que lo necesita. Recuerden lo siguiente, hermanos: Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no ha dejado a su pueblo en desdicha. Dios no lo metió en la bolsa del coronavirus en el mundo. Dios está apartando a su iglesia para que cuando esto termine sea de gran testimonio a este mundo que necesita de Dios. Muchos no van a escuchar, muchos nos van a insultar, se van a burlar, nos van a escupir tal vez, nos van a tirar algo. Tal vez haya algunos en el mundo dando testimonio y que mueran por el testimonio de Dios, porque la gente va a volcar su bronca de todo esto sobre aquellos que hablan de Dios. Pero nosotros estamos para ser testigos del Altísimo. Dios no se olvidó de su pueblo. Querido hermano, querida hermana, familia, amigos y también, ¿por qué no?, congregaciones enteras, que el Señor les bendiga en este tiempo maravilloso. Hoy domingo disfruten en familia de una manera distinta. Hoy es domingo, hoy los fideos de la nona. Hoy es domingo, hoy es el día de disfrute. Trabaje, al que puede trabajar, trabaje hasta donde debe trabajar. No se esfuerce de más, no se esfuerce más. Deje que la paz de Dios llene sus vidas, sus corazones. Hoy tiene que ser un día especial. Y disculpen la extensión, pero este tema es tremendo y apenas lo hemos tocado. Hay mucho más para hablar, hay mucho más para discernir, hay mucho más para escuchar de Dios. Así que oramos como si fuese un domingo más común donde nos encontramos en la iglesia, oramos los unos por los otros. Oramos entonces. Padre Celestial, Dios de bendición, te damos gracias en el bendito, santo y eterno nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que has depositado sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tu congregación, Señor, para que crezcamos en ese nombre, porque es el único nombre a través del cual podemos ser salvos, y en él tenemos la victoria sobre todo tiempo, sobre toda actitud, sobre toda forma de ataque del enemigo. Somos más que victoriosos por medio de aquel que se entregó por nosotros. Te damos gracias, Padre, porque acá estamos, Señor, firmes un domingo más, aunque no nos podamos reunir, Señor, corporalmente, lo hacemos a través del Espíritu y por tus mensajes. Hay muchos mensajes que se están mandando ahora a través de las redes. La iglesia, los pastores han ido tomando esta postura, así que estoy agradecido, Señor, porque hay mucha palabra en el aire, hay mucha palabra en las redes. Lo que el príncipe del aire, de la potestad del aire, quiso dominar, nosotros estamos tomando, Señor, ese lugar. Estamos tomando a través y con la palabra el lugar del aire, Señor. Estamos en las redes, estamos en la televisión, estamos en la radio de distintas formas, estamos en Instagram, estamos en Sky, estamos en Facebook, estamos en WhatsApp, Señor, estamos en YouTube. Señor, estamos invadiendo el aire, estamos tomando el lugar del príncipe de la potestad del aire. Estamos invadiendo, Señor, el imperio satánico. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego por la iglesia, te ruego especialmente por la congregación de San Luis, Señor, para que tú las fortalezcas en este tiempo, que no se sientan aburridos y no se sientan vivificados, sino que esta palabra nos traiga reflexión, a darnos cuenta, a fortalecernos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús bendigo la congregación primeramente, Señor, de Vida y Paz San Luis, como todos aquellos que van a escuchar, Señor, este audio, que van a ver, que van a meditar en la palabra, Señor, van a reflexionar. Algunos realmente abrirán los ojos y se volverán a ti
de todo su corazón. Yo te doy gracias por esto, los bendigo en este día domingo, Señor, pero también los bendigo en el resto de la semana, Señor, y todos los acontecimientos que van a surgir, todo lo que el gobierno va a hacer. Oramos por nuestros gobernadores, oramos por el presidente, Señor, y toda su gente que lo asesora, Señor, para que tomen realmente sabias decisiones, Señor, que realmente hagan las cosas bien. En el nombre de Cristo Jesús te pido por la policía y los controles, que a veces actúan injustamente, Señor, que tú realmente les des sabiduría, contención, Señor, también a la policía, a los medios de seguridad, Señor, Padre, a la gente que tome conciencia de cuidarse en este tiempo. Señor, te doy gracias por el poco avance dentro de todo que hasta ahora tenemos del coronavirus en la Argentina. Señor, que tú nos resguardes, y oramos, Señor, por la gente que está metida en esto, Señor, que ya ha recibido la visita del coronavirus en su familia, Señor, para que tú los fortalezcas, para que busquen de ti, que no se vuelvan contra ti, sino que en ti encuentren la fortaleza y el consuelo necesario. Señor, bendigo a nuestros hermanos mayores, Señor, para que estén bien cuidados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y aún a los más pequeñitos, para que ellos también reciban tu contención y sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Bendecimos a la congregación para que la gloria de tu nombre esté sobre cada uno de ellos y sobre sus hogares, Señor, para que tu gracia se manifieste hacia los otros que seguramente nos están observando. Señor, te damos gracias, que no tengamos temor, por el contrario, tengamos palabras de esperanza, no solamente para nosotros, sino para aquellos que tienen temor. En el nombre de Jesús todo esto, para que la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sea manifestada hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, los espero una vez más, la próxima vez que nos podamos encontrar, que nos podamos comunicar. Cuídense, obedezcan lo que el gobierno dice, no sean rebeldes, porque el ser rebelde a los gobiernos es ser rebelde a nuestro Dios, y nos esperamos ver prontamente en persona. Para la gloria de Dios siempre, el Señor los bendiga. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Adiós.